Un bisonte y la marca de la bestia es el tema que trataremos esta noche. Un grupo de exploradores del polo ártico se encontraba desamparado en una isla árida, rocosa. Se les estaban terminando rápidamente las provisiones. Ya se habían consumido las últimas migajas de alimento y la provisión de combustible ya estaba muy escasa. La temperatura estaba bajando muy rápido, ahí son temperaturas bajo cero. Y se estaban congelando. Y se comenzaron a preparar para lo peor, morirse. Y justamente cuando ya habían perdido toda esperanza, uno de los moribundos exploradores notó una columna de humo en el horizonte. Alguien había recibido una señal de radio de onda corta que ellos habían enviado. Y la ayuda venía en camino y con ella su liberación. La columna de humo que se miraba allá en el horizonte era todo lo que ellos necesitaban para alentarlos a seguir adelante. Pronto iba a terminar la larga pesadilla de esa horrible prueba y pronto estarían seguros en el calor de la embarcación que los iba a rescatar y en poco tiempo estarían en casa, finalmente en casa. Si algo hemos aprendido esta semana, hermano, es que nuestro rescate ya viene. Sí tenemos miedo, sí estamos perdiendo esperanza. Cuando a mí me avisaron que no viniera para la campaña, que venía en camino, yo lo publiqué en las redes para que oraran, porque si algo necesitamos nosotros en estos días más que todo es oración, hermano. Y comenzaron hay muchos hermanos ahorita que están orando por esta campaña, están orando por ti para que tú te bautices hoy. Pero ustedes saben que siempre hay gente negativa, ¿verdad? Hay una persona cristiana me puso, y cristiano adventista: mejor vuélvase para su casa, no se exponga. Y a mí y a mi Señor, ¿de qué me sirve tenerme en casa? ¿De qué me sirve no exponerme si Él me ha mandado a que vaya y predique el evangelio y que su presencia estaría conmigo? ¿Qué clase de fe sería la mía? Por eso yo también quiero felicitarlos a ustedes. Sí. Compartan esa fe, fortalezcan esa fe, sigan adelante. Vendrán cosas peores, amenazas peores. Pero mientras aún podamos predicar, sigámoslo haciendo. Ay, hermano, ¿y si un día lo matan? Pues si un día me matan, será porque Dios lo va a permitir. Y llegó mi momento de descanso. Y Dios sabe el mejor momento para todos. Porque para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Creemos en el Señor. Creemos que pronto vendrá. Creemos que aquellos que le aman, Él los va a resucitar. No tenemos por qué tener miedo, hermano. Dejemos la cobardía a un lado. Dejemos de estar encerrados. El mundo nos necesita. Necesita nuestra esperanza. Necesita nuestra fe. Necesita nuestra convicción. La ayuda viene en camino. Jesús ya vendrá, ya está a las puertas. Muy pronto también nosotros seremos rescatados. Terminará la larga pesadilla del pecado. El Señor vendrá y nos tomará, nos abrazará y nos dirá: ya pasó, hijo. Todo fue una pesadilla, pero ya todo esto terminó. El apóstol Pablo dice que seremos arrebatados y que estaremos en las nubes para siempre con el Señor. Entonces nosotros recibiremos de parte de nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador la vida eterna, pero Satanás y sus seguidores recibirán la sentencia de muerte eterna. Los acontecimientos profetizados en Apocalipsis 13 preceden a la segunda venida de Cristo y se darán muy pronto. Continuemos con este fascinante estudio. Ayer dejamos a medias Apocalipsis 3.
Es muy, muy profundo, muy largo para haberlo tratado. Ayer nosotros quedamos, ya habíamos hablado de la bestia que salió del mar, fue identificada. Esa bestia representa al poder de la iglesia cristiana romana, la iglesia católica. Ahora, vamos a leer en el pasaje que quedamos, 13 de Apocalipsis, verso del 11 al 13. Después vi que de la tierra subía otra bestia, una segunda bestia, ¿va? Recordamos lo que significa la bestia, ¿sí? Naciones, poderes. Tenía 2 cuernos. ¿Pero de qué eran estos cuernos? ¿De qué eran? De cordero, increíble, ¿no? Pero hablaba como dragón. Así como hay algunas personas, ¿verdad? Decimos nosotros, de las aguas mansas, líbranos. Sí. Así hay unas hermanitas en la iglesia, ¿verdad? Hay unos hermanitos que aquí vienen, así, así, ¿verdad? Como corderitos. Usted los escuchará hablar en la casa, gritándole al esposo o a la esposa, son dragones. Los cuernos daban una apariencia de bueno, pero en realidad estaba de parte del dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia. Momento. Esta segunda bestia, ¿qué es lo que hace? Obligar al mundo para que adoren a la primera. O sea, iba a formar una confederación. La primera bestia es un poder religioso. La segunda bestia tiene el poder político y la fuerza para poder oprimir al mundo, obligar al mundo. Y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, cuya herida mortal había sido sanada. También hacía grandes señales y milagros, incluso la de hacer caer fuego del cielo a la tierra a la vista de todo. Dice Juan, otra bestia, dice él. O sea, es de la misma clase que la primera bestia. Están encompinchadas, ¿verdad? Esto se confirma al revelarse sus características, porque esta segunda bestia, en lo final del tiempo, obrará estrechamente con la primera. La primera bestia surgió del mar. Las 4 bestias de Daniel 7 también subieron del mar. Y nosotros aprendimos en la profecía que el mar, las aguas, representan muchedumbres, pueblos, naciones, y un mar embravecido, naciones que surgen en medio de guerra. Por lo tanto, dice que esta nueva bestia es diferente, no se levanta del mar. ¿De dónde se levanta? ¿De dónde? De la tierra. Si el agua representa pueblos, muchedumbres, naciones, es razonable pensar que la tierra representa una región con escasa población. Por lo tanto, esta nueva nación no se levantaría de guerras y conquistas, sino que llegaría a salir de una región de pocos habitantes. Yo se lo voy a adelantar así de una vez. Esta segunda bestia representa a los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Ustedes se recuerdan a dónde llegaron los protestantes huyendo de la persecución de Europa? A las costas de Massachusetts. Los padres peregrinos. Muy pronto se va a celebrar el Día del Pavo, dicen los latinos, ¿verdad? Porque solo en comer pensamos nosotros. Pero realmente lo que celebran es el Día de Acción de Gracias, donde dan gracias por los padres peregrinos que llegaron y el Señor los protegió, y de ahí surgió la nación. Esta potencia, Estados Unidos, cumple exactamente las especificaciones de la profecía. Miren, la segunda bestia surge después de que se le da la herida de muerte a la primera. Si recordamos nosotros, esa herida de muerte la recibió la primera bestia, la recibió, ¿se recuerdan ustedes allá en 1798, cuando Berthier llegó y tomó al Papa y lo desterró? 1798. Casualidad, Estados Unidos había alcanzado su independencia en 1776, solo unos años antes, y comenzaba a surgir. Esta nación no surgió del viejo mundo, no surgió de Europa, surgió aquí en América.
Y es más, en una de las regiones de América donde habían menos habitantes, la parte de lo que ahora es México, Centroamérica y Sudamérica, donde estaban las naciones precolombinas más fuertes. En Norteamérica habían pocas grupos de indígenas, no tan grandes y organizados como Latinoamérica. Esta bestia dice que tenía 2 pequeños cuernos como los de un cordero. Los cuernos representan 2 características notables de los Estados Unidos de Norteamérica. Número 1, libertad religiosa. Número 2, libertad civil. Ambas están garantizadas en la Constitución de los Estados Unidos. La libertad civil halló su expresión en una forma republicana de gobierno, que es el gobierno de esta nación, una de las democracias que son más estables en el mundo. Y la libertad religiosa se debió a que Estados Unidos nació como una nación protestante. De toda Latinoamérica, de toda América, solo Estados Unidos nació como protestante. Las demás naciones, incluyendo la nuestra, han nacido como naciones católicas. El cordero es símbolo de juventud, de propósitos positivos, de pacifismo. Otras naciones habían sido escritas como naciones terribles, ¿verdad? Imagínese usted un león, un oso, un leopardo, una bestia indescriptible, horrible, pero ahora se presenta una bestia que pareciera ser un cordero. Esos pequeños cuernos hacen recordar al bisonte. El bisonte es un búfalo que está en las praderas de Estados Unidos, pero que es de cuernos pequeños, no es de cuernos grandes. Y la apariencia que tiene este animal en su cabeza es de una apariencia de manso, aunque en realidad no es tan manso. La principal preocupación de los norteamericanos cuando la nación nació era ser pacífico. Miren, hermanos, vamos a ser honestos. Es cierto que ahí hay matanzas, porque hay matanzas, ¿verdad? Y hay ladrones y hay de todo. Pero ¿sabe usted por qué los salvadoreños no regresan? Porque es bonito para vivir, hermano. La primera vez que yo fui a predicar allá, estaba ahí cerca de Washington, y entonces salí con el pastor, me quedé en la casa del pastor ahí en un sótano, pero aquel sótano más chulo que toda mi casa, ¿no? Sí, que así se vive en Estados Unidos. Por eso que no se quieren venir los salvadoreños. ¿Sí? Que van a querer venir aquí. Más con lo que nos pasó ahora a nosotros, semejantes amenazas. Y yo me recuerdo que la primera vez que salí con el pastor a visitar, ¿verdad? El pastor solo jaló la puerta. Allá no tienen balcones como nosotros aquí, hermano. No hay balcones. El pastor solo cerró la puerta y no le echó llave. Y claro, yo acostumbrado aquí, pastor, no le echó llave. No, que no le echa llave. Así, sin llave. Y salimos hasta la tarde que regresamos. Y nadie tocó nada. Y no cree usted que estábamos en una residencial privada. No, si de la casa del pastor rapidito se salía uno así, ahí no había portón para estar en la calle principal. Yo me recuerdo que salía a caminar en las mañanas, hermano. Tengo esa costumbre de salir a caminar cuando yo puedo, trato de salir, por lo menos caminar unos 4, 5, 6 kilómetros. Un poco de ejercicio ayuda para la diabetes, ¿verdad? Eso es buenísimo. Y yo me recuerdo, hermano, que no miraba ni policía. Me recuerdo la primera vez que yo iba a cruzar una calle y había un semáforo, ¿verdad? Y entonces, como todo buen salvadoreño, ¿verdad? Yo me paro y yo miraba para un lado, miraba para otro, ¿verdad? Porque aquí uno, hermano, mire, si usted no mira bien en los semáforos, en las cruzadas de las calles, le pasan llevando las pezuñas. Y si no, se lo pasan llevando usted completo. Y yo me recuerdo que un gringo venía en una camioneta, no, hombre, si se paró, quizás como a unos 10 metros o 15 metros, se paró. Y aunque el semáforo estaba en verde para él, él se paró y me hizo señal de que yo pasara. Dije yo, ¿cuándo? En El Salvador. Sí, allá se vive pacíficamente, hermano. Yo he viajado bastante a la zona norte, Maryland, Washington, hasta Boston, Massachusetts, y es que no se quiere. Si uno que solo va una semana, ya después no le dan ganas de venir. Si yo solo me regreso por una cosa, hermano, porque tengo a mi esposa y a mis hijos acá. Hoy mi esposa me acompaña y yo por eso regreso, y tampoco me lo voy a llevar mojado yo para allá, ¿verdad? Mientras podamos comer frijolitos acá, aquí estaremos. Estados Unidos es la tierra de oportunidades.
Algunos que están allá, que están socados porque algunos de aquí muchos pistos les piden. Ahí publican por las redes algunos de allá que creen que aquí el pisto se viene a recoger con pala. Es cierto que no se va a recoger con pala, pero hay trabajo, hermano. Sí, hay trabajo. Y se gana bien. Sí. Mire, yo que soy malito para el trabajo, porque yo no creo que pueda aguantar en construcción, ¿verdad? Que es donde mejor ganan los latinos. Aunque sea en Walmart, hermano. Sí, acomodando cosas ahí en Walmart. Entre 8 y 10 dólares la hora. La hora. Nada más ahí en aire acondicionado y en la sombrita. Estados Unidos se convirtió en esa nación. Con cuernos de cordero. Con apariencia pacífica. La tierra de oportunidades. Pero esta segunda bestia, con apariencia de cordero, dice que cuando habla como dragón. En apariencia es mansa y parece inofensiva, pero en su acción es perseguidora y cruel. Les doy un ejemplo, mejor dicho dos, para la Segunda Guerra Mundial. Cuando Japón entró en contienda con Estados Unidos, saben que mucha gente no lo sabe. Todos hablan de los campos de concentración de judíos en Alemania. Pero poco se habla, y ahí en la historia está y usted puede buscarlo, poco se habla de los campos de concentración de japoneses que había en Estados Unidos. Ciudadanos norteamericanos, pero que eran de ascendencia japonesa. Perdieron sus derechos, los ciudadanos perdieron todo, solo por tener los ojitos así. Y los tuvieron en campos de concentración. Mire, después de los bombazos de las Torres Gemelas, el maltrato y los pocos derechos que tuvieron los musulmanes que ya eran ciudadanos en Estados Unidos. Es que tiene apariencia de cordero, pero cuando habla como dragón. Algunos dicen, no, mire, es que ahora la próxima potencia es China. ¿Cuál China, hermano? Solamente la Guardia Costera de Estados Unidos es más poderosa que el ejército más poderoso del mundo. Los Estados Unidos de Norteamérica, por el momento, siguen defendiendo todavía el principio de libertad que garantiza su constitución, pero muy pronto eso cambiará. Los bombazos del 11 de septiembre nos lo recuerdan. En un momento, en un instante, pueden cambiar los derechos de las personas. O sea, vemos cómo sí tiene apariencia, y qué bonito, qué lindo es, pero cuando ruge, ruge como un dragón. La primera bestia que había sido mortalmente herida ha revivido y se está ocupando nuevamente de esos asuntos. El Papa Francisco no hace muchos años, hace poco, estuvo allá en el Congreso de los Estados Unidos, estuvo conversando y tiene una relación estrecha. Cuando Juan Pablo II falleció, estuvieron presentes 3 presidentes de Estado, o el presidente que estaba en ese momento y dos expresidentes, para que vea usted cuán importante y cuán grande es la relación que existe en este momento entre el Vaticano y Estados Unidos. La profecía indica que iba a haber una promulgación de alguna ley, porque mire, el pasaje dice que ordenaba a la gente a adorar. Muy pronto habrá una ley de carácter religioso cuya observancia será considerada como un acto de culto en el cual el participante reconoce la autoridad de la primera bestia en asuntos religiosos. Ya vamos a hablar de esa ley. Dice luego el verso 13: también hacía grandes señales milagrosas, incluso la de hacer caer fuego del cielo a la tierra a la vista de todos. Muy cristiana la bestia. ¿Qué le recuerda a usted eso de hacer caer fuego del cielo? Se recuerda el poderoso ministerio de Elías. Sí, cuando estaba ahí la nación entre adorar al Señor o a Baal, y Elías les puso un reto, y entonces dijo Elías: el Dios que haga descender fuego del cielo y consume el holocausto, ese es Dios. Los profetas de Baal tuvieron toda la mañana para hacerlo y no pudieron hacerlo, no cayó nada. Y aunque intentaron hacer trampa encendiendo el fuego de alguna manera, nada. Y Elías hasta mandó a echarle agua al altar y al sacrificio. Hizo una pequeña oración: respóndeme, Señor. Y el Señor inmediatamente respondió con fuego, hermano. Esta bestia hace descender fuego del cielo.
Hay dos fuentes de milagros falsos en estos días. La primera es el espiritismo. El espiritismo se ha metido en las películas, en el deporte, en la música. Miren, la gente consulta medium, la gente cree que los muertos ahí están, que se pueden hablar con ellos, que están en el cielo. Ese es el espiritismo. Hay medium, hay brujos. Pero otra fuente de milagros falsos es, y aquí me voy a meter el lío, son muchas iglesias cristianas. Sí, muchas iglesias cristianas con sanaciones y milagros falsos. Pueden hacerlo. Es capaz de hacer descender fuego del cielo. Ahora, y Estados Unidos, ya dijimos que es una nación protestante. Si hay dos cosas que tienen fuerza en Estados Unidos son la religión, a través de los protestantes, aunque la Iglesia Católica ha ganado un gran espacio, pero también el espiritismo. En el verso 14, con estas señales que le permitió hacer en presencia de la primera bestia, engañó a los hombres de la tierra y les ordenó que hicieran una imagen en honor de la bestia que después de ser herida a espada revivió. Una imagen de la primera bestia es una organización según los principios de la primera bestia. Miren, la segunda bestia, imitando a la primera, repudiará en un momento los principios de libertad. Porque si algo tuvo la primera bestia, hermanos, y esa es la imagen de la bestia que veremos más adelante en estos tiempos, es que dejó la libertad aparte. ¿Se recuerdan los 1260 años? Hablamos de 50 millones de cristianos asesinados por la misma iglesia. Cortando las libertades en la ciencia, en la religión, en lo político. Cortándolas. Eso es lo que viene pronto. La iglesia prevalecerá sobre el Estado para imponer sus dogmas por la fuerza. Estado e iglesia se unirán y el resultado será la pérdida de la libertad religiosa y la persecución de las minorías disidentes, entre ellos los adventistas. Toda esta trama apunta a una confederación religiosa en unión con una confederación política. Todo el mundo. Parece inexplicable cómo es posible. Se unirán protestantes, se unirán católicos, se unirán musulmanes, se unirán los de Irak con Estados Unidos, Europa con África. Todo el mundo se unirá. Es que todo esto que está pasando, todos estos desastres llevarán al mundo a una sola cosa. Hay que unirnos y rogarle a Dios. Sí, pero se unirán de la manera incorrecta. Verso 15. Y se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia para que hablara y mandara a matar a quienes no adoraran la imagen. Y esta es la parte terrible. Miren, dice que habrá un decreto de muerte de parte de esa confederación. Así sucedió en la Edad Media, como mencionamos. Lo atestiguan la matanza de los valdenses, de los hugonotes y otros por el poder civil, pero sin duda alguna fue incitado por la iglesia romana. La segunda bestia va a promulgar leyes, decretos de muerte para aquellos que mantengan su lealtad a Dios. Yo les voy a explicar más o menos cómo va a pasar. No podemos decirlo a ciencia cierta, pero muchas de las pautas que da la profecía. Cuando todo esto vaya de mal en peor, ya les dije yo que esto no va a mejorar, hermano. Esto va a ir peor. Cuando todo esto vaya de mal en peor, las naciones se unirán y dirán, bueno, hay que rogarle a Dios. ¿Y saben cómo serán capaces de unirse las religiones? Buscando algo en común. Y una de las cosas en común, aunque me estoy adelantando, será la adoración en día domingo. Mire, ya se comenzó a promulgar que las familias deberían dejar el domingo mejor para estar reunidas, para ir a la iglesia. Inclusive desde hace algún tiempo para acá usted ha notado que en Europa, allá en la competencia de deporte más grande, no se dan casi en domingo, porque fue una petición que el Vaticano hizo a los clubes de fútbol en Europa,
para que la gente dedique el domingo a reunirse con su familia, para que vayan a la iglesia. Pues las naciones junto con las iglesias se unirán y dirán, bueno, hagamos esto. Y el mundo orará y se verá bonito, hermano, las iglesias unidas, y cuando el pueblo de Dios ora suceden cosas maravillosas, y Día Nacional de Oración, Día Mundial de Oración, así será. Será un fervor espiritual grande en este mundo, pero por el camino errado. Pero los desastres seguirán dándose más grandes, peor. Entonces se dirán, bueno, ¿y qué es lo que pasa? Si todos estamos unidos en oración, ¿qué es lo que pasa? Y alguien por allá, no, Señor. ¿Se recuerdan el chismoso aquel que llevó el chisme a Nabucodonosor por los tres que no estaban, porque estaban de pie? Así dirán, no, es que hay unos que no están adorando a la bestia. O sea, no nos hacen caso a las promulgaciones. ¿Y quiénes son esos? Miren, son unos incitados por un grupo que se llaman Adventistas del Séptimo Día. ¿Y qué podemos hacer con ellos? Vuelen la cabeza. Ahí dice un decreto de muerte. Eso es lo que nos espera a nosotros. Le tenemos miedo a la muerte ahorita, hermanos, y para allá vamos. ¿Cuál es el miedo? ¿Ah? Oye, hermano, no diga esas cosas, la gente se va a salir corriendo, la iglesia ya no va a querer venir. Hermano, mire, yo le tengo que presentar lo que la Biblia presenta, para que no lo engañe. Jesús dijo eso en San Mateo 24, ¿verdad? Cuidado, que nadie os engañe, porque los engaños serán tan terribles que aún podrán engañar a los que están aquí. Muy adventista se puede ver usted, pero si sigue este embeleque así como va, un día se va a salir. Tenga cuidado. Versos 16 al 19. Además logró que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Dónde se recibe la marca de la bestia? ¿En la mano derecha? Curioso, ¿por qué no dice la mano izquierda? Disculpen los que son zurdos, ¿verdad? Pero los diestros somos mayoría. ¿Por qué se dice la mano derecha? ¿Con qué nos ganamos la comida nosotros? Con el trabajo de nuestras manos. La derecha dice ahí porque la mayoría somos diestros, ¿verdad? O sea, nosotros mire, al ser humano que le guste el billete, puede hacer el billete de dos maneras. Pícaramente, ¿verdad? Usted ya sabe, no tengo que explicarle más. Y el que lo quiere hacer honestamente, sí, no, con el sudor de la frente y con los calambres y las ampollas en la mano. Sí, hermano. Porque sentadita en una hamaca no se consigue la plata, hermano. Hay que salir y buscarla. Hay que trabajar. La mano derecha y la frente. Menciona la frente. Generalmente la Biblia, cuando hace mención de la frente, es porque es el razonamiento. ¿Se recuerdan que el Señor dijo, venid luego y razonemos? ¿Se recuerdan eso? ¿Saben ustedes que la parte donde nosotros razonamos del cerebro es aquí? El lóbulo frontal. Aquí está la parte donde nosotros razonamos, donde tomamos las decisiones. Así que la marca de la bestia la recibe la gente, ya sea porque está convencida, porque hay gente que va a estar convencida que es lo correcto, o por conveniencia, porque nos movemos por conveniencia los seres humanos. ¿Verdad que sí? Claro, nos movemos por conveniencia, si no tenemos principios serios. De modo que nadie pudiera comprar ni vender a menos que llevara la marca, que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre. En esto consiste sabiduría. El que tenga entendido, calcule el número de la bestia, pues el número es número de un ser humano. En la versión Reina Valera 60 dice, es número de hombre. Y ese número es el 666. Ahí andaba la gente afligida, no hace algunos años, andaba un hombre allá que decía que él era la bestia, que andaba el 666 y que no lo dejaran entrar aquí al Salvador. No, hermano. Esos son locos que Satanás usa para distraer a la gente. ¿Quién es? Es la Iglesia Católica Romana. Y la segunda bestia ya sabemos quién es. Es Estados Unidos de Norteamérica. La marca de la bestia no es un chip. La marca de la bestia no es un hombre que va a andar con el 666. Hay bichos locos que se ponen el 666. Ni entienden. No necesitan ponerse el 666, ya son del diablo. Sí, porque cuando tú no estás con Cristo, eres del diablo. Aunque estés aquí. El Señor Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es.
En este momento, tú que no has hecho un pacto con el Señor, le perteneces a ese. ¿Ah? Disculpa que te lo diga. No, hermano, pero yo estoy viviendo. Toma una decisión por Cristo. No, que mire, que me voy la tentación, que no sé qué. Y entonces, pues, ¿cómo estamos? O eres de Cristo o eres del diablo. Y en este momento que tú no estás entregado al Señor, le perteneces a Él. El número 666 ha tratado de ser explicado por diversas maneras. Inclusive los adventistas hemos tratado de explicarlo con un título llamado Vicario Filii Dei. Y por muchos años, incluso su servidor predicó sobre eso, que ahí estaba haciendo. No, buscar identificarlo de esa manera no es la manera más correcta. Ahí mismo en el pasaje dice, es número de hombre. ¿En qué día fue creada la humanidad? En la creación, ¿se recuerda usted? ¿Ah? En el sexto día, el 6. ¿Y a qué número se le conoce en la Biblia como el número de Dios? El 7. El 6 es contraposición con el 7. Es la humanidad contra Dios. Es la forma de adorar del hombre contra la forma de adorar que el Señor tiene. El 666 es una decisión que nosotros tomamos libremente. Es una decisión de seguir los designios como nosotros queremos, adorar a Dios como nosotros queremos, como nosotros ponemos las pautas o como Dios lo pide. La mayoría de cristianos hoy en día adoran a Dios como ellos quieren. Sí, así somos, convenientes. La marca de la bestia simplemente es la voluntad del hombre sobre los designios de Dios. En otras palabras, contraponernos a la obediencia, ser desobedientes tomando una propia decisión. La marca de la bestia es la falsificación del verdadero sello de Dios. Pero ¿cuál es el sello de Dios? ¿Ah? Bueno, vamos a ver cómo la Biblia lo describe. Vamos a ir por partes. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Porque si sabemos cuál es el sello de Dios, ya sabremos nosotros cuál es la representación del sello de la bestia. Dice Apocalipsis 14, 12. En esto consiste la perseverancia de los santos, los que obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. No hay ninguna duda. Lo que este gran conflicto, hermano, girará en torno a la obediencia a los 10 mandamientos. Dice la paciencia de los santos, de los que no adoran a la bestia. Ellos guardan los mandamientos. Tiene que ver con los mandamientos del Señor y con nuestra fe en el Señor. El pueblo del Señor también recibe una marca. Mire, Apocalipsis capítulo 7, versos 2 y 3 nos dice así: vi también a otro ángel que venía del oriente con el sello del Dios vivo. Así como la bestia tiene una marca, tiene un sello, Dios también tiene uno. Porque la bestia falsifica todo. Satanás falsifica todo lo que Dios tiene. Con el sello de Dios vivo, gritó con voz potente a los 4 ángeles a quienes se les había permitido hacer daño a la tierra y al mar: no hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. ¿Dónde reciben el sello los hijos del Señor? La bestia lo pone en la frente o en la mano. Los hijos del Señor solamente en la. ¿Sabes por qué? Porque solo por convicción se puede recibir al Señor. Los cristianos que llegan a ser cristianos de doctrinas falsas y no lo hacen por convicción, sino por emoción, ellos reciben la marca o recibirán la marca de la bestia en sus manos, no porque estén convencidos, sino porque les conviene. No, si yo sé, me dijo un hermano una vez. Hace poco estaba en una campaña en Santa Ana y un hermano, bueno, era una visita que llegaba que no se había bautizado. Su esposa había sido adventista, sus hijos habían sido adventistas. Hoy su familia estaba afuera, pero él tenía cuñados adventistas. Él conocía el mensaje adventista. Y el día que yo lo visité, le dije: hermano, ¿por qué no se entrega al Señor? Mire, le voy a ser honesto. Uno de los problemas más grandes que tenemos, los que queremos ser adventistas, es eso del sábado. Si no estuviera eso del sábado, yo con gusto me bautizo. Me gusta todo, pero yo tengo que trabajar. Hablé con el hermano, oramos por él ese día. Al final llegamos al entendido de que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa noche que hice el llamado para el bautismo, ese hombre se bautizó. Es una decisión de cada uno de nosotros.
Todos deseamos tener el sello de Dios. ¿No es cierto, hermano? ¿O quieres el sello de la bestia? ¿Ah? Quizás algunos, ¿verdad?, que no está en sus cabales. Pero aquellos que estamos en nuestros cabales queremos el sello de Dios. Porque el conflicto final gira en eso. Unos tienen el sello de Dios y otros tienen el sello de la bestia. ¿Y cuál es el sello del Señor? Aquí lo vemos. Mira, 2 versículos vamos a leer nada más. Ezequiel 20:12. También les di mis sábados. ¿Cómo qué? Como una señal entre ellos y yo, para que reconocieran que yo, el Señor, ha consagrado los sábados para mí. Y luego dice en Éxodo 31:13, dile a los israelitas lo siguiente: ustedes deberán observar mis sábados de todas las generaciones venideras, en todas las generaciones venideras. El sábado será ¿qué? ¿Una qué? Una señal entre ustedes y yo, para que sepan que yo, el Señor, los he consagrado para que me sirvan. ¿Cuál es el sello del Señor? El sello visible es el sábado. Es el sábado, hermano. Pero para ser más específico, es obedecer los mandamientos del Señor, pase lo que pase. Claro, el más difícil ahora en día de obedecer es el sábado. ¿Se recuerdan ustedes que dicen, y ninguno pueda comprar ni vender? Nuestra vida financiera, nuestra vida de negocio está amarrada al sábado. Y algunos no se deciden entregarse a Cristo, porque para entregarse una de dos: tienen que tener valor e ir a pedir permiso para que les den el sábado, o tienen que tener más valor y perder el trabajo que tienen. Con mucha fe. Ay, ¿usted por qué usted es hambre? Sí, pero yo he aguantado hambre también por ser guardador del sábado. ¿Se recuerdan que les conté las situaciones difíciles que pasamos en mi familia? Ya les expliqué que yo no soy pastor. Yo trabajo con computadoras. Me pude y me especialicé. De todos mis compañeros de la universidad, yo fui el que mejor salí preparado en el área de programación. Cuando yo recién salí de la universidad, a mí me salían trabajos, hermano. No crea usted que de 200, 300 dólares del mínimo. A los programadores, a los que trabajan en ese asunto, en las empresas, miren, son salarios que van de $2,000 para arriba. ¿Y qué no puede hacer uno con $2,000 mensuales aquí en este país? Y es triste ver aguantar hambre a la esposa, ver a los hijos en necesidad. Yo lo he pasado. Mi familia lo ha pasado. Pero el Señor no nos ha desamparado. Amén. Y cuando tú tienes tus perspectivas bien puestas, ¿cuál es tu perspectiva? Ay, mire, hay gente que piensa así: no, yo quiero un buen trabajo, hacer dinero, allá a los 50 años, a los 40 ya estar jubilado, solo en una hamaca recibiendo pistillas. Cuentos, hermano, aquí en este país no se consigue. Ahí lo voy a ver todavía a los 60, a los 70 con la piocha, si acaso la puede. ¿Sí? Esa es la realidad. ¿Sí o no? Gente que llega a la jubilación y no se quieren jubilar porque 150 pesos es lo que les va a tocar. ¿Y no creen ustedes que esto va a mejorar? Peor se va a poner. ¿Sí? No crean ustedes porque van a hacer cambios en las AFP y todo eso. Allá usted ya le va a tener una pensión de $1,000. ¿De dónde? Si no hay maquinita pisto para imprimir, hermano. Más que ahora ni los quieren imprimir, ya lo que así, ¿verdad? En Bitcoin. ¿De dónde? La pobreza seguirá igual. Pero el Señor tiene una bendición especial para aquellos que tienen su sello. Y los que pasan la prueba. Miren, ya casi para ir terminando. Esto lo encontré hoy lo busqué. O sea, usted puede entrar a esa página, es.catholic.net. Es una página de la Iglesia Católica. Ahí en internet, oficial, ahí está. Dicen ellos así en esa página: el catecismo de la Iglesia Católica nos dirá, la Iglesia desde la tradición apostólica, la tradición, usted sabe que es la tradición, ¿sí? No es la Biblia, es lo que la Iglesia dice, ordena. Desde la tradición apostólica, que tiene su origen en el mismo día de la resurrección de Cristo, celebra el misterio pascual para cada 8 días. En el día que se llama con razón, ¿cómo? Día del Señor. Pero lo dicen más claro: o domingo. ¿Cuál es el día del Señor para la Iglesia Católica? El domingo es el día de la resurrección de Cristo. Los católicos lo celebramos
con la Santa Misa y cumplimos con el tercer mandamiento del Decálogo. ¿Cuál tercer mandamiento del Decálogo? Es el que ellos inventaron ahí en el catecismo, no en el que está en la Biblia. Y el Papa actual, el Papa Francisco, mire, el Papa todos los miércoles él da una audiencia pública. Y el miércoles 5 de septiembre del 2018, hace poco, hermano, eso fue hace poco, dijo esto: para nosotros cristianos el día del Señor es... Pero el Señor, ¿qué dice? Santifiquen mis sábados, dice el Señor. La observancia del día domingo como el día del Señor es una institución de hombre. Por eso dice que la marca de la bestia es de hombre, es humano, de origen humano. La Biblia, Dios jamás ha instituido el domingo como día del Señor. Lo ha hecho el hombre en contra del sábado, en contra del Señor del Señor, en contra del verdadero día del Señor. El 666, repito, no es un microchip, no es un código de barra, no es un carnet, es aceptar la falsa adoración. La adoración en domingo que ha inventado el hombre, la adoración que nos ha llevado lejos del Señor. Como mencionamos antes, al final todo será asunto de adoración, como le pasó a los jóvenes hebreos. La pregunta que mucha gente se hace ahora: ¿tiene la gente hoy la marca de la bestia? Mira, ya pronto comenzará a ponerse, porque comenzará a tomarse decisiones. Ahorita hay muchos hijos fieles del Señor que no guardan el sábado, que están en otras iglesias, pero que cuando llegue este momento, cuando tengan que decidirse, lo harán. Pero tú tienes la oportunidad de decidirte hoy. ¿Obedecerás a Dios o obedecerás al hombre? O sea, disculpe, hermano, no es un microchip. No es un microchip. No es que nos van a poner en una lista. No, hermano, es simplemente la decisión de adorar a Dios como Dios pide o como nosotros queremos, como el hombre manda. ¿Por convicción o por conveniencia? ¿Por convicción o por conveniencia? Muy bonita su doctrina, me dijo un pastor evangélico en una ocasión. Yo creo que es realidad. Pero si yo enseño esto en mi congregación, me voy a quedar sin miembros y sin diezmo. Sabe que el sábado es el día del Señor, pero acepta el domingo por conveniencia. La marca en la mano. Pero otros sí creen que el domingo, porque Jesús resucitó ese día, ahora es el día del Señor. En la Biblia en ninguna parte está eso. No solamente se trata de un día de adoración, se trata realmente de a quien obedecemos. Dice el apóstol Pablo en Romanos 6:16. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedece? Claro que lo son. Ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. ¿De quién eres tú? ¿Eres de Cristo o eres del diablo? No, pues mire ahí, pues no, estamos. Ahí estoy, más o menos, hermano. Estoy en la lucha. Es que no se trata de estar más o menos, de estar en la lucha. El que no es conmigo, contra mí es. La salvación es blanco o negro, no hay tonos grises. O eres de Cristo o eres del diablo. Cada habitante de esta tierra está llamado a tomar una decisión. Oye, hermano, eso será difícil, eso de la persecución. No, mejor no me hago adventista, mejor no soy acá. Es que no se trata de hacerse adventista, se trata de ponerse del lado de Dios, de obedecer sus mandatos. Porque al final, hermanos, discúlpenme, y esto quizás algunos adventistas, pero al final no habrán adventistas, no habrán católicos, simplemente los que obedecen a Dios. Porque vendremos de todas las denominaciones, aquellos que convencidos de que no podemos ir en contra de un escrito está. Solamente habrá ese grupo, los que obedecen al Señor y sus mandamientos, los que reciben el sello de Dios, y aquel otro grupo, los que reciben la marca de la bestia, los que piensan adorar a Dios como Él quiere. Y seremos perseguidos. Pero ¿qué dice Isaías 33:16? ¿Cuál es la promesa del Señor?
Su pan le será provisto. ¿Y su agua? Allá en las montañas nos iremos, no sé a cuáles, porque aquí ya nos acabamos todos. Quizás en la de Honduras. Y el ángel del Señor nos cuidará en la última gran tribulación. Pronto se dará esto. Y esta noche el Señor te